La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Espero que ahora sí nada falle. Vamos a la introducción. Para entender lo que el Señor quiso enseñarnos cuando dijo «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador», debemos comprender el significado de una vid en la cultura judía y la cultura grecorromana de aquella época. En el Antiguo Testamento se usaba para simbolizar a la nación hebrea. Leamos algunos pasajes que lo demuestran. «Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste». Salmo 88. En ocasiones se usaba para representar la unión material de Dios y su pueblo. Ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Isaías 5, del 1 al 2. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Ezequiel 19:10. Sin embargo, en muchas ocasiones se usaba para hablar de la infidelidad de la nación. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Jeremías 2:21. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Oseas 10:1. Josefo el historiador dice que en el segundo templo o templo reconstruido, como parte de sus adornos había un racimo de uvas alto y dorado. En el libro deuterocanónico llamado Eclesiástico 24 del 17 al 21 se describe a la sabiduría como una vid. Leamos: como vid lozana he retoñado, y mis flores son frutos hermosos y abundantes. Vengan a mí los que me desean, y sáciese de mis frutos, que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen aún tendrán más hambre, los que me beben aún sentirán más sed. Un detalle importante es que los espías que fueron comisionados para reconocer la tierra prometida, entre las cosas que trajeron para mostrar la riqueza de la tierra, fue un enorme racimo de uvas que necesitaba ser cargado por 2 hombres en una vara. Leamos. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Números 13, del 23 al 24. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo utilizó la vid en varias de sus parábolas para representar el regalo de la vida y la oportunidad de vivirla. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mateo 21. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mateo 21:33. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Lucas 13:6. Está claro que una viña era un artículo de primera necesidad para los judíos y el mundo grecorromano. Culturalmente representaba alegría, gozo, fiesta, riqueza y fertilidad. Así que cuando el Señor dijo, «Yo soy la vid verdadera», estaba diciendo algo muy importante y trascendente que la gente de su tiempo podía entender. Leamos el pasaje completo y reflexionemos en sus enseñanzas. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano,
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15 del 1 al 11. Este último de los yo soy del Señor en el Evangelio de Juan tiene una característica que lo hace único. El Señor mismo nos interpreta la parábola, y no hace falta que nosotros identifiquemos a los personajes, porque Él mismo nos lo revela. Nos dice que Él es la vid verdadera, nos dice que Dios es el Padre labrador, nos dice que nosotros las ramas, y también nos dice que hay algunas ramas que son cortadas porque no dan fruto. Se trata de una clara alusión a nuestra dependencia y vulnerabilidad, y un directo desafío a permanecer en Él y a dar fruto. Conozcamos al gran yo soy, y seamos ramas que permanecen. Amén. Esta es la idea de hoy, hermanos. Conozcamos al gran yo soy y seamos ramas que permanecen. Para entender la enseñanza, les quiero proponer que sigamos leyendo otra porción del texto que no se leyó en la introducción y que es parte de esto. Al parecer, los primeros versículos parecería como si fuera otro tema. De hecho, en muchas Biblias se separa este pasaje, se pone una parte y luego se pone otro título a lo que sigue, pero lo que sigue es el mismo mensaje, es la misma idea del Señor. Leámoslo, por favor. Versículos 12 al 17 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 15. Está en la pantalla, lean conmigo, dice así. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Detenemos un momentito y ahí parecería, por eso algunos separan el texto. Está hablando de otro tema. Ahora hablar del amor entre personas y de esas cosas. Pero es el mismo tema. Él sigue con la idea de lo que nos ha dicho antes, desde que dijo yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y luego añade en el desarrollo que nosotros somos los pámpanos. Siga leyendo conmigo, por favor, versículo 15, como dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y al leer nosotros, para que vayáis y veáis fruto, nos hace entender claramente que sigue su metáfora, sigue su alegoría o parábola que ha dicho cuando se identificó a sí mismo como la vid verdadera y al Padre como el labrador y a nosotros como pámpanos. Sigue hablando de lo mismo y hay una enseñanza. Es imposible tratar de entender esta declaración de Jesús y esta enseñanza que nos dio sin ponerlo así, todo junto. Por eso he querido que también ustedes y yo leamos esto, y así leemos como es lo típico en una iglesia, que todos leemos la palabra. A veces es difícil leer junto con el de la introducción, pero por eso qué bueno que leímos ese texto. Muy bien, y además quiero decirles que en los dos últimos versículos, antepenúltimo y penúltimo versículos, o sea, los versículos 16 y 17, me parece que ahí se encuentra un resumen de todo. Quiero pedirles ahora, una vez más, que leamos el texto, pero ahora en este resumen final. Lean conmigo, está en la pantalla. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aunque no parezca a simple vista, es un resumen de todo lo anterior. Estos versículos finales hablan de todo lo anterior, de diferente manera, pero como de una manera concluyente, y creo que podemos usarlos para hacer el bosquejo, por así decirlo, de las ideas que el pasaje entero nos dice. Y aquí van las enseñanzas. Y hermanos, el día de hoy sí me voy a andar por las ramas. Ay, disculpen. Punto número 1, como ramas entendamos el privilegio de la elección. Pámpanos son ramas de la vid. Es más elegante decir pámpanos y esas cosas, pero usted jamás había usado la palabra pámpano más que en la Biblia, ¿no es cierto? Usted no le dice, no te andes por los pámpanos, no le dice a nadie eso, ¿verdad? Usted no te andes por las ramas. Pues la palabra, usemos la cotidiana palabra entonces para referirnos a las ramas de una vid, a las ramas de una planta cualquiera. Y la primera enseñanza es esta: como ramas que somos, entendamos el privilegio de la elección. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
El texto no dice que el Señor obliga a las personas a creer en Él, como piensan algunos que creen en la doble predestinación, que algunos fueron elegidos para ser salvos y otros fueron elegidos para ser perdidos. Esa enseñanza, yo he dicho aquí que me parece una herejía, no la creemos en esta iglesia. En esta iglesia creemos que Dios predestinó que cualquier persona que creyera en Cristo fuera salva. Eso fue su predestinación. Él decidió que una persona fuera salva por su fe en Jesucristo. Sin embargo, esta frase del Señor tiene un sentido, tiene una enseñanza, quiere decirnos algo. Y creo que de lo que habla es del privilegio de que la salvación viene de Él, no de nosotros. No importa cuán dispuestos estuviéramos nosotros para ser salvos, no podríamos salvarnos. No importa que hubiésemos hecho esto o aquello para ser salvos, no podíamos salvarnos. Si somos salvos es porque Él eligió que fuéramos salvos por la fe en Cristo Jesús. Déjeme decirlo de esta manera, no es algo de lo que podamos sentirnos orgullosos, es algo de lo que debemos sentirnos profundamente agradecidos, porque reconocemos que no lo merecemos. Él puso su mirada en nosotros y nos hizo su gente, sus súbditos, sus seguidores, sus discípulos, sus amigos. Hace rato yo le decía a alguien que necesitaba oír eso, que indignos somos todos. Ninguno de nosotros merece la bendición de Dios. La gracia de Dios no se merece, la gracia de Dios se recibe. Nadie merece la gracia de Dios. Y de hecho, quien cree que lo merece, no la recibe. Solo la reciben quienes saben que no la merecen. Es la esencia de la gracia de Dios. Y de eso se trata aquí, como aquella canción de un yucateco paisano del padre de mi esposa, Sergio Esquivel. ¿Se acuerdan? En una OTI, en un festival de la OTI, cantó una canción, creo que se llama Un loco como yo, algo así. Y le dice, ¿cómo? Un tipo como yo. Y le dice a su esposa, ¿cómo se me ocurre esto? Que alguien como tú y se fije en alguien como yo, sin un centavo y no sé qué. Un tipo como yo. Si se acuerdan de eso, si quieren se la canto, porque sí me gusta esa canción. Y se la canto a mi esposa. ¿Y qué está diciendo este? ¿Qué está diciendo este? Sí, ¿cómo es que te fijaste en mí? ¿Cómo es que? Ahora, él también quiso, o sea, sí quiso, ¿no? Y ella también quiso, yo quise, ella quiso, pues ya quisimos, ¿no? Pero se trata aquí de entender la humildad, de la indignidad que tengo. De eso habla el pasaje. Él puso su mirada en nosotros, nos hizo su gente, insisto, súbditos, seguidores, discípulos, amigos, y es por pura gracia. No es que vio en nosotros algo maravilloso y dijo, no, yo sin este no puedo vivir, y ahí va. No, a pesar de lo que somos, es maravilloso amar a alguien, pero también lo es saber que alguien nos ama. También es maravilloso saber que alguien nos ama. Saber que alguien se fija en nosotros para encargarnos algo es sencillamente una bendición, pero esta bendición es insuperable cuando ese alguien que nos busca para algo es Dios. En todos mis años de pastor he tenido en muchas ocasiones la oportunidad de decirle a alguien, oiga hermano, oye hermana, ¿usted puede encargar usted este ministerio? Alguna cosa, algún liderazgo, algún ministerio principal en nuestra iglesia. Porque Dios pone en mi corazón que invite a esa persona a trabajar, a servir. Y bueno, he tenido respuestas diferentes en todo mi tiempo. Y sé personas, por ejemplo, hay personas que su respuesta es algo así como que, vaya, hasta que se dio cuenta, pastor. Si andaba perdido usted, que anda buscando a otros. Aquí está el mero papas fritas. O sea, hasta que le cayó el 20, pastor. O sea, no me lo dicen, pero eso parece, ¿sí me explico? Eso parece como que se estaba tardando, pues si aquí estoy yo. Otras personas, en cambio, dicen, ¿qué, pastor? Yo, pero de veras, ¿cree usted que puedo? Así como, no soy nadie. Me gusta más esa reacción. O el que sí sabe, es más, quería que yo lo invitara, andaba orando a Dios por eso, pero de cualquier manera lo recibe con humildad. Pastor, pues si usted cree, o si Dios me llama a eso, le voy a echar todas las ganas. Sé que no soy capaz, pero en el nombre del Señor, me encanta eso. De eso se trata aquí, de que Él nos eligió, de que somos salvos porque Él quiso salvarnos, no porque yo quise salvarme. Él quiso salvarme, si yo quise, porque yo no importa cuánto quisiera, no lo lograría jamás. Así que saber que alguien se fije en nosotros para encargarnos algo, que imagínense lo que nos encarga, dar fruto de vida eterna en el mundo entero. Imagínense el encargo que nos hace, es el encargo más grande del mundo. Si una persona se cree mucho porque lo nombran presidente de no sé qué país, o de una empresa, o de la ONU, y dice, esto es el trabajo más grande que hay, dar fruto de vida eterna en otros, y nos ha encargado eso a usted y a mí, pero no nos enorgullezcamos de eso, más bien llenémonos de gratitud, de humildad ante Él que nos llamó para eso tan importante. Insisto, si alguien se cree digno de eso, entonces no recibe la gracia, pero el que se sabe indigno es el que la recibe. De eso se trata la gracia. Así es que, primera enseñanza, hermanos, como ramas entendamos el privilegio de la elección. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, dijo el Señor. En segundo lugar, como ramas entendamos la misión de dar fruto. No, ahí no voy, ¿verdad? Sí. Entendamos la misión de dar fruto. El texto dice, ¿lo leen conmigo el texto? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
tómala. Y ya dije, es una misión fenomenal, enorme. Oiga, ser discípulo del Señor no es un privilegio pasivo. Se trata de un honor muy activo. No somos solamente de ornato en el reino. Se trata de una oportunidad para disfrutar. Miren, en la fruta está la semilla, ¿no es cierto? En un árbol regularmente, cuando los árboles se reproducen por semillas, regularmente la semilla está en la fruta. ¿No es cierto? De hecho, la fruta es como el vientre de una nueva vida. Ahí está una riqueza, mucha glucosa, muchas proteínas, minerales más bien, que cuando cae la fruta, esa fruta recubre la semilla para que no se eche a perder, para que permanezca, para que los depredadores de plantas, los animales, se coman solamente la carne y entonces queda sepultada la tierra, el aire, las hojas caen y surge una nueva vida. Así funciona en las plantas. La semilla está en la fruta, es decir, está el germen de una nueva vida, está el germen de una nueva planta, de la que surgirán muchos nuevos frutos y muchas nuevas semillas. Algunos frutos tienen una sola semilla, como el mango, es una semillota enorme, una sola semilla, pero de esa sola semilla surgió un árbol que en una sola cosecha da varias toneladas de mangos, no rejas, toneladas de mangos. Algunas semillas son en la misma semilla montones en la misma fruta, montones de semillas. Las del nopal, por ejemplo. ¿Cuántas semillas tiene una fruta de nopal? Un titipuchal, ¿no es cierto? Sí, estoy confundiendo frutas y semillas, pero sí me captaron, ¿verdad? En una sola fruta, una tuna, ¿cuántas semillas hay? Montones. No podemos notar la inteligencia del Señor, la sabiduría del Señor al querer enseñarnos esto. Ustedes son ramas y dan fruto, y yo quiero que den fruto, y fruto que permanezca, fruto más allá. De eso está hablando. Ahora, todo el Nuevo Testamento nos dice muy claro algunas cosas que son los deseos o las preferencias del Señor. Por ejemplo, nos dice la palabra en Juan y en Mateo que al Señor no le agrada la pesca sin pescados, ni le agrada la higuera sin higos. Se los pruebo. 2 pasajes de la Escritura dice que el Señor, estaban los discípulos pescando, no habían pescado nada toda la noche, y el Señor les dijo, vuelvan al mar y vuelvan a echar la red. En una de las ocasiones les dijo, a la derecha. En 2 ocasiones pasó eso con Pedro. Señor, toda la noche tenemos pescando y no hemos logrado nada, pero en tu palabra echaré la red. O sea, al Señor no le gusta una faena de pesca sin pescados. O sea, si ya es faena de pesca, que haya pescados. No le gustan las higueras sin higos. No era época de higos. Y fue a una higuera a buscar un higo y no encontró. Y por primera vez en la historia de la vida del Señor, Él hace un milagro para atrás. Un milagro no para adelante, para atrás. Todos los milagros anteriores sanó una cosa, sanó a un ciego, sanó a un paralítico, sanó a un enfermo, limpió un cuerpo lleno de lepra. En esta ocasión es una higuera con vida y Él la maldijo y se secó. Es el único milagro, la única ocasión en que el Señor hace uso de su poder para que una cosa que estaba sana se muera. Es interesante, tan interesante que nos debe hacer pensar que cuidado con aquello de no dar fruto, porque es peligroso. Al Señor le gustan las cosas que fructifican. Fuimos llamados, limpiados, escogidos y salvados para dar fruto, ustedes y yo. Es decir, esa es nuestra tarea, de eso se trata la vida. La alegoría es muy clara, no se trata de solo ser salvos, sino de ser agentes de salvación. Como un mango, ahí está la semilla, y el mango muy contento, soy un mango, ¿no? ¿Y qué soy? Y le dice el labrador, no, ¿cuál soy un mango? Cáete a tierra, sepúltate porque quiero otra planta de mangos para tener más mangos. Y cada una de las toneladas de mangos, lo misma historia. Es decir, hay una utilidad. Como ramas entendamos la misión de dar fruto. Un cristiano desde su conversión misma es portador del germen de la vida y la salvación misma. Y esto le demanda dar, de eso se trata, de dar, compartir vida. Desde que nos convertimos, al convertirme ya me contagiaron, por así decirlo. No es virus, sino es vida eterna, es la verdad de vida eterna. Ya estoy contagiado y ahora puedo contagiar a otros. Así creció el cristianismo, El cristianismo nunca ha crecido tanto como cuando no había celulares, ni proyectores, cañones, ni micrófonos, ni Biblias escritas para todos, ni folletos evangelísticos, ni estadios gigantescos para llenarlos con un gran evangelista. En esa época, en donde las condiciones eran mucho menos fáciles que ahora,
creció como nunca ha crecido el cristianismo. Mataban y mataban cristianos en el circo romano y más cristianos surgían. Dijo alguien alguna vez, la sangre de los mártires es fermento para que nuevos cristianos se conviertan. Porque así es como funciona esto, dando frutos. El mismo cristiano dando frutos tiene en sí mismo el germen de la vida, de la salvación, y lo comparte con otro. Somos semillas que Dios ha puesto, otra vez, somos semillas que Dios ha puesto en este mundo. Y las posibilidades de generar vida son innumerables. Solo debemos dejarnos usar por Él. Miren, ¿cuántos aquí les gusta eso de cultivar? Tienen plantas en su casa y son los que las cuidan y esas cosas. ¿Cuántos tienen así plantitas que sí les gustan? Sí, hay bastantes. En este culto hay más que en todos los demás. Gente así loca como yo. ¿Dije locos? ¿Les llamé locos? Perdonen. A mí también me gusta eso de las plantas. Y usted, cuando hemos vivido en alguna casa donde hay patio con tierra, yo pongo hortalizas, ¿no es cierto, hermana Yane? Tomates y zanahorias y sandías y chiles y esos pepinos, esas cosas. Me gusta eso de cultivar la tierra, así en tiempo libre y en lo que sea. Pero está claro que usted agarra, incluso si va a hacer usted una preparación para después plantarlos, y tiene que, almárcigos se llaman así, y tiene usted unas macetitas y pone una semillita en cada una de las, y siembra la semilla. ¿Y dónde van a salir los tomates? ¿O dónde van a salir las calabacitas que se me puso ahí en la macetita esa nomás? Luego usted la trasplanta y lo pone allá en la tierra. ¿Y dónde van a salir? Pues ahí nomás. No van a salir en la casa del vecino, no, ahí nomás, porque la semilla nomás para eso alcanza. Pero estas semillas que usted ve aquí, que vemos, estas semillas ahora están aquí, pero al rato van a estar allá en los tacos chupacabras, en la esquina de no sé dónde, y estarán rodeados de otras personas. Y más al rato estarán, o tal vez estarán en el Bellini, o tal vez estarán en los sopes de la 9, o en el pozole de los Tolucos, que para mi gusto es el mejor de la ciudad, o en las carnitas del Abanico, que también son las mejores, bueno, según algunos. Y ahí usted, rodeado de personas, de repente va a poder compartir vida con otra persona. Hoy vinieron al culto de las 10 una familia, una pareja de jóvenes casados colombianos que en una taquería ahí comiendo se enteraron, oró el niño, estuvo compartiendo la niña algo, y oyeron los otros: oiga, son cristianos, sí, andó buscando una iglesia y hoy estuvieron ya con nosotros. O sea, usted y yo somos semillas movibles por donde quiera. Las posibilidades de germinar son innumerables. No como los otras son semillas de maceta, son frutos de maceta. Usted y yo no somos de maceta, porque el que nace para maceta no vino aquí. El que nace para maceta no es cristiano. Usted y yo no nacimos para maceta, usted y yo nacimos para ser semillas movibles con una posibilidad extraordinaria de germinar vida en otras vidas. Por eso no pongamos piedras en el camino, hermanos. Dejemos el agua correr. ¿Recuerdan aquel canto, hermanos? Quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Canta, no podrá. Sí, me lo sé, pero quería que me acompañaran. ¿Cuántos se lo saben? ¿Cuántos se lo saben, hermanos? ¿Y por qué me tienen ahí cantando solo a mí nomás aquí como? Si el agua se estanca, no podrá correr. Quita la piedra, hermano. Ese canto va aquí perfectamente. Miren, hermanos, la naturaleza misma nos dice que todo lo creado por Dios, animales, plantas, hacen hasta lo imposible por generar vida. Hacen hasta lo imposible. Mire, usted tiene plantitas muy bonitas, que compró, le costó un dineral y la puso ahí y le salieron hierbas horribles a los lados. Y se la matan a su plantita cara. Y usted quita la plantita y quita las hierbas horribles con odio, porque eso hay que hacerlo con odio para que funcione. Las quita usted y luego deja la maceta ahí para sembrar otra cosa, y al rato las hierbas feas, ¿qué hicieron? Crecen otra vez, mugres. ¿No es cierto? Hacen hasta lo imposible. Es más, hay elementos en la naturaleza creada por Dios que dan su vida por generar vida. Literalmente. ¿Sabe usted que hay algunos animales, no solo insectos y algunos anfibios también, que se convierten en el alimento de sus hijos cuando nacen sus hijos? Se convierten en alimento. Hay unas arañas y unos alacranes que cuando salen del huevo sus bebés, se le montan encima. Son montones, decenas, veintenas o cientos. Y son alimento vivo para sus hijos. Para cuando los hijos ya crecieron suficiente, ellos ya se murieron, porque se comieron a su madre. O sea, ahora sí que dan su vida por fructificar. Los salmones, ¿sabe usted la historia de los salmones? Hay diferentes clases, pero hay unos que
varios, me parece que más de 100 kilómetros tienen que recorrer regresando del mar, sin comer, dejan de comer y regresan por el río, montaña arriba, más frío el agua cada vez para aparearse, desovar allá en las alturas de las montañas, después de haber cruzado por pescadores que los querían pescar, por águilas, por osos, por todos, se los querían comer en el camino. Finalmente llegan allá, se reproducen y mueren. Después de que se aparean, mueren y sus cuerpos se descomponen y son precisamente el alimento inicial para sus pececillos cuando recién eclosionan de huevecillos. O sea, dan la vida. En la naturaleza hay un ejemplo glorioso, dan la vida por fructificar. Pero hay un mal ejemplo también. Los que son del venid y ved se lo saben, cada rato lo pongo aquí una vez más. No vayamos a hacer nosotros lo que el mar muerto. Seamos como el salmón, como las arañas y como lo que quiera usted. Ay, disculpen el ejemplo de las arañas, pero no seamos como el mar muerto. Hermanos míos, examen para los venid y ved. ¿De qué murió el mar muerto? Díganme con una palabra. ¿Por no compartir? ¿De qué? Se suicidó, digo yo, se suicidó. ¿Pero por qué? De tacaño, por tacaño, por no compartir. La misma agua que llega al mar muerto es el agua que pasa por el mar de Galilea. Sigue su curso y llega al mar muerto, que está tan bajo en cuestión del nivel del mar, que el agua no puede salir, no tiene ningún lado para donde salir. Llega al mar muerto y el agua no vuelve a salir de ahí. No hay ningún lado para donde se vaya. Se queda por el subsuelo, se filtra y a raíz de tantos años se ha convertido en un mar salado. También se le llama mar salado. No hay pichicuates, no hay ranacuajos, no hay mosquitos, no hay nada. Llega una mosquita ahí y pone sus huesillos, se le muere. No germina. ¿Por qué? Porque no hay vida ahí. En la naturaleza todo lo demás, excepción del mar muerto, hace todo lo posible por generar vida. Se hunde un barco en el mar, se hunde un barco de no sé quién, es un objeto extraño, ¿no? Y al cabo de unos años es un hogar es un arrecife creado por nosotros. Está lleno ahí de animales y de plantas de mar, hermosísimo. Y es un espectáculo, paga usted un dineral para que lo lleven ahí buceando para ver ese espectáculo que colaboramos con la naturaleza en hacer. Dios creó un universo donde se genera vida y nos lo pone como ejemplo. Cuando dice, yo soy la vid verdadera, es metafórico. Él no es una parra. Eso es una vid, no una parra. Él no es una planta de uvas. Él es Dios. Pero cuando dice eso, está dándonos un ejemplo para decirnos a nosotros cuán importante es esta verdad. Como ramas, entendamos el privilegio que es ser elegidos, pero como ramas entendamos la misión de dar fruto. Dar fruto significa reproducirnos, dar fruto, compartir vida. Dispongámonos a dar fruto que permanece. Pero además, como ramas, porque ya dije que hoy me voy a andar por las ramas, como ramas entendamos la promesa que nos compromete. Hay una parte ahí en este resumen final que en un principio tuve la tentación de no hacer caso a ese versículo y saltarme y decir otras cosas, pero no puede ser. La enseñanza es indispensable para lo que estamos viendo ahora. Lean conmigo ese versículo. Es un versículo que usted dice, qué bueno que no lo quitó, pastor, porque está bien chido, dice usted, ¿verdad? Lo lee conmigo, ¿cómo dice? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Analice, hermano, cheque el dato. Para que todo. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Estamos usando absolutos. Todo es absoluto. Nada es absoluto. ¿Y qué queda fuera de todo? Nada. Absolutamente todo está dentro. O sea, para que todo lo que pidieres en mi nombre, todo, o sea, todo. Por ejemplo, sacarme la lotería. ¿Está dentro o está fuera de todo? Está dentro. Ahorita salen unos a comprar boletos de lotería y a orar por un... ¿De qué habla este texto? O sea, Dios se compromete muy grandemente. Este es otro de esos textos que usa absolutos, la palabra todo. Pero ojo hermanos, no se trata de un cheque firmado por Dios que podemos cobrar cuando queremos, como interpretan algunos. Estoy seguro que ha de haber millones de cristianos en este mundo, ni siquiera hablemos de los del pasado, que en este día han pedido a Dios una cosa como esa, sacarse algo. Señor, nunca me he sacado nada, Señor, yo te sirvo, Señor. Yo sí voy a la iglesia. El compañero de ese trabajo que se casó, un auto el año pasado en la fiesta navideña, es bien gacho, es bien mal hablado y engaña a su esposa y yo soy santo, Señor. Ahora sí que me toque a mí, Señor, ¿cómo la ves? No creo que esté mal que pidamos a Dios, Él acepta toda petición, pero ¿de qué habla esta palabra? Le llamo yo a esto una promesa que nos compromete.
Escúcheme, no se trata de un cheque, ya dijimos. Más bien se trata de una promesa de realización total. Le explico. Si permanecemos en Cristo y damos fruto permanente, como es lógico de un pámpano, de una rama que está pegada a la vid, significa que estamos tan integrados a Él, estamos tan pegados a Él, la savia de Él corre por nosotros, estamos tan integrados con Él que todo lo que deseamos es su voluntad. Entonces, ¿qué cosa puedo pedirle a Dios que no me dé si es su voluntad? ¿Y por qué sé que es su voluntad? Porque estoy pegado a Él. ¿Qué se me antoja? Lo que a Él se le antoja para mí. Por eso lo que pido, todo absolutamente, me lo va a dar. ¿Por qué? Porque todo lo que pido es lo que Él pediría para mí. ¿Capta la idea? Entonces la gran bendición, el premio gordo, no es los millones que me saqué en la lotería. No, es estar pegado a Él. Y no desear más cosa que lo que Él quiere para mí. Esa es la perfección del contentamiento. Cuando estoy feliz porque estoy en Él y todo lo que me da es lo que quiero. Y punto. Si permanecemos en Cristo y damos fruto permanente, significa, insisto, que estamos integrados con Él de tal manera que no deseamos otra cosa que no sea su voluntad. Eso significa que pedir en su nombre, porque eso es lo que significa pedir en su nombre. Así que seguramente lo obtendremos porque es parte de su voluntad. Cuidado con eso, porque hay personas que piensan que cuando Jesús dijo todo lo que pidieres en mi nombre, se refiere a la frase, como si fuera un conjuro al final. Y todos los cristianos de este tiempo moderno decimos en las oraciones al final, en el nombre de Cristo Jesús, amén. En ocasiones hasta lo decimos así como rápidamente. Señor, las otras partes de la oración las hacemos muy solemnes. Señor, te pedimos por tu pila insondable de la gracia. Y esas cosas, ya dije que a veces hasta le decimos al Señor textos bíblicos. Como dice tu palabra ahí, Señor, en no sé dónde. Y el Señor anda buscando en su Biblia celestial dónde dice eso, para ver si es cierto. Y casi todos, después de nuestra oración solemne, al final decimos, nombre de Cristo Jesús, amén. ¿No es cierto? Hasta muy rápido. Nombre de Cristo Jesús, amén. Como que ya ni lo decimos, es como fórmula. No está mal que digamos en el nombre de Cristo Jesús, amén. No estoy diciendo que usted deje de hacer eso. Pero ¿sabe una cosa? Eso no garantiza que todo lo que pedimos se va a hacer, porque eso no significa que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que pedamos en el nombre de Cristo Jesús, amén, no es la fórmula que decimos al final. Es el que de veras yo esté pidiendo lo que Cristo pediría en mi lugar, lo que Él pide, lo que es su voluntad perfecta. Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, eso es pedir en nombre de Cristo Jesús, aunque no digamos al final de la oración en el nombre de Cristo Jesús. Le hago un reto, si usted tiene alguna idea que no le convence lo que estoy diciendo, le doy un reto. Busque en todas las oraciones de la Biblia, busque las oraciones de Pedro, las de Pablo. Pablo ora en todas las cartas dice lo que ora por ellos. Busquen todas las oraciones que hay en la Biblia. Del Antiguo Testamento pues menos se encontraría. En el Nuevo Testamento busque alguna sola oración donde el que oró al final dijo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ni uno solo, no hay una sola oración en el Nuevo Testamento que alguno de los creyentes del primer siglo haya orado y al final haya dicho en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Quiere decir eso que no debemos orar así? No, no quiere decir eso. Sí, oremos así si lo queremos hacer, nos queremos hacer conscientes de eso. Pero discúlpeme, orar en el nombre de Cristo Jesús es orar lo que Él desearía que pidiéramos. Ahora bien, ¿no es maravilloso esto? Si decidimos enfrentar el desafío de dar fruto, porque es una exhortación este texto, dar fruto, si decidimos aceptar el desafío de dar fruto permanente, si emprendemos esa tarea, no tenemos ni una sola posibilidad de fracasar. Tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Como dijo el salmista, este salmo, ya una vez prediqué yo de este salmo, vea lo que dice. Así podemos entender esto que dijo Jesús aquí, esta promesa de Jesús. Lean conmigo Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra vez, una palabra. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y no dice algunas peticiones de tu corazón o las peticiones de tu corazón que las hagas en martes. No, Él dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones. No está aún todas, pero está implícito. Las peticiones de tu corazón. El Señor dice que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero antes dijo, deleítate a sí mismo en Jehová. Porque alguien que se está deleitando en Jehová, ¿qué va a pedir por Dios? ¿Qué va a pedir que no sea la voluntad de Dios? Si se está deleitando en Dios, no tiene posibilidades de pedir ninguna cosa que no sea la voluntad de Dios, porque está deleitándose en el Señor. Así es que, hermanos míos, esta bendición es bendición en serio. Como ramas entendamos la promesa que nos compromete. Cuando estoy pegado a Él, cuando permanezco en Él,
Eso, entonces todas las peticiones me son contestadas porque estoy pidiendo lo que Él sabe que necesito y Él es más sabio que yo en este asunto. Como ramas entendamos el privilegio que significa su elección. Como ramas entendamos la promesa, entendamos la misión de dar fruto. Como ramas entendamos la promesa que compromete. Y como ramas entendamos lo que significa dar fruto. Debemos llegar a ese punto, porque hemos estado hablando de fruto y de fruto. De eso se trata. Me parece que es el meollo de la parábola y de la declaración de Jesús cuando dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son pámpanos. Está claro que nos estaba guiando hacia la idea de dar fruto. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de dar fruto? O sea, ¿cómo le hacemos? Que es una metáfora, pero ¿de qué significa? Podemos pensar en los frutos de un cristiano comparándolo con la naturaleza. Un manzano da manzanas, un naranjo da naranjas. Un cristiano, ¿qué da, hermanos? Problemas a veces, y a veces cristianos. Ahora, sí puede ser. Como los hijos son fruto también, o los hijos son fruto de nuestro amor, decimos así muy románticamente. Y sí, vivo de una manera determinada, comparto la fe con otros, esos otros, alguno de ellos entiende la palabra del Señor, alguno de ellos siente motivado para aceptar el Evangelio de Jesucristo, se convierte, sí, es fruto, es cierto, sí. Semilla mía, fruto, surge vida eterna, el Espíritu Santo en su vida. No, en realidad no fui yo, fue el Espíritu Santo, pero sí fue una rama por la cual pasó la bendición. Y entonces pudiera ser fruto. Sí, creo que sí, puede, es un pincelazo de la respuesta a la pregunta: ¿qué son los frutos? Pero en diferentes pasajes de la Biblia encontramos otras ideas acerca de los frutos. Hay ocasiones en la Biblia que se habla de frutos de justicia o frutos de vida. También se habla de frutos de muerte, frutos de la carne. En Gálatas 5, 22 al 23 encontramos una alusión a fruto que coincide perfectamente con lo que está diciendo el Señor acá. Me parece que esta conclusión en pámpanos que se quitan o se ponen tiene que ver con Gálatas 5:22. ¿Lo dicen conmigo de memoria? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas dice: no hay ley. ¿Lo dijeron de memoria o lo leyeron ahí atrás? Algunos de memoria, qué bueno. Y otros dijeron de memoria, así con los ojos pegados. Es un texto memorizable, pero sé que la mayoría se lo sabe. Oiga, está hermoso esto. 9 cosas, o tal vez 8, o tal vez una. Yo tengo la idea, y en ocasiones he predicado así, que el fruto del Espíritu es uno, es el amor. Ese es el fruto del Espíritu. Y el amor incluye una canasta de bendiciones que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son matices del amor. Porque quien ama puede tener gozo y puede tener todo lo demás. Quien no ama no tiene ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni mansedumbre, ni templanza, ni nada. Pero quien tiene amor tiene todo eso. A mí me parece que son como si el amor fuera un diamante y lo pones en la luz y se ven todos los colores del arco iris. Algo así. Entonces pienso que el fruto del Espíritu es uno, amor, y que tiene 8 manifestaciones o 8 formas como se ejerce en la vida. Independientemente de que usted crea así o piense que son 9 cosas, no importa, para el caso es el mismo asunto. Pero ¿qué son estas cosas? Carácter, comportamiento, relaciones humanas. Tiene que ver con los demás, tiene que ver con otros. Y no dice así el texto. Ya leímos el texto. Como ramas entendamos lo que significa dar fruto. Leen conmigo el texto que está después y me lo ponen otra vez. Como dice: esto os mando. ¿Qué, hermanos? Que os améis unos a otros. O sea que el fruto, uno de los matices o una de las ideas, un pincelazo para que entendamos qué es el fruto que Dios quiere que demos, es amor. La vida cristiana que se muestra en amor, buenas relaciones, buen comportamiento, el tratar bien a los demás, el ser buenos, tolerantes, amables, generadores de vida. Eso es fruto del Espíritu Santo en nosotros. En realidad es el Espíritu Santo haciendo algo en nosotros y a través de nosotros, porque acuérdense, somos ramas, solo eso. A través de nosotros la planta genera bendiciones en otros. A algunos les encanta hablar de dones, los dones espirituales, y a algunos les encantan los dones de señal, milagros, lenguas, impresión de lenguas. A algunos les encantan esas señales, las unciones, la unción de esto, la unción de aquello. Y qué interesante, el Señor habla de frutos. Es más, el Señor dijo que un árbol se conoce ¿por qué, hermanos? Por sus dones, ¿verdad? Por sus dones se conoce el árbol, por sus unciones se conoce una persona. ¿Dijo eso el Señor? ¿Qué dijo? ¿Por sus qué? Por sus frutos. Por sus frutos se conoce el árbol.
Hay demasiada gente ocupada de otras cosas que le preocupan y que a Dios le preocupan poco. O sea, en ocasiones hasta en el ambiente religioso, en ocasiones pecamos de preocuparnos demasiado por algunas cosas que son importantes, pero no las más importantes. Hay quienes exaltan el orden en los cultos, el orden, y piensan que cuando usted se ríe, por ejemplo, hoy se ha reído mucho en este sermón, hermano, por favor, mírelo otra vez, ahí está. Hay gente que se enoja porque pasa eso. ¿Sabía usted eso? Hay gente que le molesta eso, que las personas se rían. ¿No han leído ahí donde dice la Biblia que nuestra boca se llena de risa y que convierte nuestro lamento en baile? Hasta dice baile, para que aquellos que les molesta, que yo aquí me echa unos pasitos a veces, que me he ganado regaños en la casa. Hay demasiada gente ocupada de eso, del orden, la reverencia, el respeto a la tradición. Algunos ponderan los himnos antiguos, otros ponderan los himnos contemporáneos, algunos cuidan mucho los púlpitos, los himnarios, su casa, su coche. Todo es bueno, magnífico, importante, pero hay algo más importante que a Dios le importa y que con eso tiene que ver frutos. ¿Sabe qué le importa a Dios más que cualquier cosa? El ser humano. Él no murió por las plantas, ni murió por los púlpitos, ni murió por el orden religioso, ni la liturgia de las iglesias. Él murió por las personas. Son más importantes las personas que ninguna otra cosa. Y cuando hablamos de frutos, tiene que ver con eso. Por eso aquí el fruto del Espíritu, que es el amor, y que se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tiene que ver con eso, con las personas, con cómo nos relacionamos con otros. Podemos decir, hermanos, que el amor al ser humano es la praxis principal de la fe cristiana. Es la primera muestra de la verdadera cristiandad. El amor. Por lo tanto, dar fruto es amar al prójimo. Esa es una de las maneras de definir esto. Dar fruto es amar al prójimo. No solo sentir bonito, sino hacer algo por él. Amar es saciar necesidades. Amar es dar sin esperar nada a cambio. Es una acción deliberada, voluntaria, consciente, racional, para favorecer a alguien que a lo mejor no es mi amigo, que a lo mejor incluso es mi enemigo. Pero amar es hacer algo por ese prójimo. No, amar para recibir algo no es amor, es compraventa, es mercadería. Como la simbiosis que hay en la naturaleza, la rémora y el tiburón. ¿Cree usted que se aman? ¿Cree usted que la rémora dice, ay, qué bonito tiburón con esos dientotes tan feroces? No le importa. A ella le importa la comida que se le queda al tiburón en la piel pegada, y va y chupa y el tiburón ama a la rémora. No, hombre, si no hiciera eso se la comía también. ¿Por qué no se la come? Porque es su masajista, su salón de belleza, ¿no? Pero no es que se amen, se usan mutuamente. Hay gente que no ama, se usan. El amor es amar, darse más allá de que me vas a dar o no me vas a dar, porque me da la gana amar, porque es mi decisión amar, porque le ofrecí amor eterno y no quiero quedar en entredicho. Así dice Juan Manuel Serrat, se los he contado. ¿Dónde está esa muchacha? Le decía a su esposa. Esa que sí me quería porque estaban de pleito. Esa que sí me amaba. ¿Dónde está? Porque le juré amor eterno y no quiero quedar en entredicho. Ahora, cuando yo amo a mi esposa porque le juré amor eterno y no quiero quedar mal, y ella me ama a mí igual y no quiere quedar mal, no, hombre, es el paraíso. Es el paraíso. Pero cuando yo hago cosas buenas por ella porque quiero conseguir de ella cosas, y ella hace cosas en mí porque quiere conseguir cosas, ¿qué cree? Ahí no hay paraíso alguno. No, si acaso hay más o menos resignación puede haber. Porque de repente hay parejas resignadas, no enamoradas, resignadas. Pues ya, ¿qué más? No, me tocó que. ¿Sí me explico? No, el amor es algo que se hace voluntariamente, conscientemente, racionalmente por otra persona para satisfacer sus necesidades. Ahora, cuando la otra persona hace lo mismo de allá para acá, no, hombre, pues llegamos al cielo anticipadamente. Amar es hacer necesidades, y parece, de acuerdo con esta parábola del Señor, que por ahí va la idea del fruto. Por ahí va la idea del fruto, amar. Entonces hemos llegado a estas enseñanzas. Como ramas entendamos el privilegio de la elección, no lo elegimos nosotros, Él nos eligió. Como ramas entendamos la misión de dar fruto, os he puesto para que vayáis y des fruto. Como ramas entendamos la promesa que nos compromete. Cuando estamos permanentes en Él, entonces toda oración nos es contestada porque estamos permanentemente en Él, porque permanecemos en Él. Y como ramas, en último lugar, entendamos lo que significa dar fruto. Y ya he dicho un primer matiz de dar fruto. Amar.
Amar, hacer el bien, generar vida en otros, compartir semillas de vida en otros. Por ahí va la idea de dar fruto, pero tengo la idea de que esa no es la más importante enseñanza de este pasaje. Tengo otra enseñanza que me emociona mucho compartírselas y la voy a decir en este desafío final. Desafío a ser ramas que permanecen. ¿De qué estoy hablando? Ya explicamos una de las cosas que significa dar fruto. Sin embargo, aún hay más. El gran yo soy, quien dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, nos aclaró un asunto trágico. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, esto está tomado de la agricultura de aquella época, que todo mundo sabía. Los niños sabían eso, porque en todas las casas de un judío había una higuera, una parra o un sector de parras, una viña pequeña y ovejas. Todos eran la vida de aquella gente, así vivían. Aquella gente, todos conocían eso. Y por supuesto que en las plantas, en las vides y en otras plantas también, hay ramas que tienen flores donde va a surgir el fruto y ramas que no tienen flores, ramas que por alguna razón, entonces ¿qué se hace con ellas? Incluso el día de hoy se hace eso también, se cortan. ¿Para qué? Pues para que no gasten la savia que viene de la raíz que está esforzándose por conseguir minerales y todo lo que se necesita, y para que lo gastamos en esas ramas que no tiene caso, no van a dar fruto, y se cortaban y solo se dejaban las ramas que tenían los brotes para que esas se fortalecieran y el fruto fuera más grande. Eso lo sabían ellos, y Jesús lo utiliza para decir que hay seres humanos que no dan fruto y que son cortados. Y también dijo algo maravilloso: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que Dios se concentra en los que sí van a dar fruto y los bendice para que den más. Nos queda muy claro lo siguiente, porque tengo que decir esto parte por parte, porque aquí está una enseñanza muy interesante. Las ramas solas, sin la vid, no dan fruto. O sea que en algún sentido, ese fruto de amar, ese fruto de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es de la vid. O sea, quien ama es la vid. Quien genera el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza es la vid. Nosotros somos solo ramas. Nos viene esa bendición. Él nos, o sea, yo no soy el que hace esos milagros de vida. Si yo de repente me porto bien, no es por mí, es por Él que vive en mí. Porque las ramas solas, sin la vid, no dan fruto. O sea que ese fruto del que hemos hablado no es nuestro en realidad. Es de la vid, solamente pasa por nosotros cuando estamos prendidos de la vid. Los frutos no son nuestros sino de la vid. Luego entonces, las ramas son dependientes de la vid. Si alguno piensa, no, es que cuando de todo corazón amamos y no sé qué, discúlpeme, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tengamos cuidado cuando le decimos a la esposa, te amo con todo mi corazón, en la torre. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora yo sé que esa es una frase que significa otras cosas y está bien usarla, pero si queremos ser más teológicamente correctos, deberíamos decir a nuestra esposa, te amo con el corazón de Cristo que está en mí. Ahí sí, la matas de teología. Ya no de sentimentalismos de novela corintellado ni esas cosas, pero de verdadera teología cristiana, porque nuestro corazón es perverso. Cuando usted y yo amamos, cuando usted y yo nos portamos bien, cuando usted y yo tenemos gozo, tenemos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en realidad es Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros generando eso, porque somos solo ramas. Esa bendición viene de la planta, de las raíces de la planta, viene a nosotros y entonces damos fruto, pero en realidad no era de nosotros. La prueba de ello es que cuando la rama está cortada no genera nada de eso. ¿Por qué? Porque no estaba en ella, estaba en la planta. Luego entonces las ramas son dependientes de la vid, y para dar fruto hay que permanecer. Para dar fruto hay que permanecer, pero ese fruto del que hemos hablado viene de la planta, no de la rama. Los frutos son obra del labrador, Dios, y de la vid, el Señor, y la rama nosotros solo somos instrumentos, intermediarios. Cuando sale el fruto del Espíritu, de hecho se llama fruto del Espíritu. Allí en Gálatas 5:22 no se llama fruto de nuestro corazón, se llama el fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros haciendo eso, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso. No es nuestro, es del Espíritu. Sale de nosotros porque somos ramas, somos intermediarios, instrumentos. Esto nos hace entender entonces, hermanos míos, una cosa muy interesante, importante, trascendente. Escúcheme, el primer fruto de una rama es permanecer. El fruto del que habla esta parábola es de nuestra permanencia. Es la única cosa que sí genero yo.
El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La vida, el compartir vida, semillas de vida en otra persona, no es mío. Yo no puedo dar eso. Yo solo podría compartir muerte. Yo no podría compartir vida. La vida viene de Dios. Lo único que sí es mío, que sí es mi decisión, es permanecer en Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este énfasis, casi sobreénfasis de Jesús por permanecer, es una señal de lo que nos está enseñando. Lo contrario a dar fruto es no creer. Lo contrario a dar fruto es no entregar la vida. Lo contrario a dar fruto es no permanecer en el Señor. Así que el desafío que debemos enfrentar ante su llamado, cuando dijo yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el desafío que debemos enfrentar ante este llamado es un llamado a entregar nuestra vida y permanecer en Él. No puedes dar otro fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el amor. No puedes dar ese fruto si no das primero un fruto fundamental. ¿Cuál? Permanecer en Él. Miren, se lo explico de esta manera. La rama de un manzano no se esfuerza por dar fruto. El pámpano de una vid no tiene que hacer mucho para dar fruto. Él solo es una rama. Todo lo que tiene que hacer esa ramita es permanecer firmemente pegada a la fuente de vida, el tronco, la vid. Esta ramita no tiene que hacer mucho. De hecho, mire qué escuálida y flaca está, ¿no? O sea, por Dios, no tiene que hacer nada para que surga esta belleza, cuna de Moisés, ¿cómo se llama esto? Sí, ¿verdad? No tiene que hacer nada. Lo que tuvo que hacer es la raíz. Allá en el tronco, allá en el núcleo mismo de la planta, allí se genera la vida y se manda la señal y los nutrientes para que de esa rama surja un milagro. Esa cosa tan hermosa, esa flor tan hermosa. Pero no es la rama, es la vid, es la planta y su raíz completa. Esto nos remite a una enseñanza tan práctica como trascendente. Déjeme decirlo de esta manera, hermanos míos, no tenemos que esforzarnos por ser buenos. Sé que se va a oír herejía, pero escúcheme bien. No tenemos que esforzarnos para ser buenos. No tenemos que esforzarnos para amar, ni tenemos que esforzarnos para perdonar y servir. Tal vez ahí está nuestro problema, que nos la pasamos esforzándonos en nuestras propias fuerzas, queriendo hacer algo que sabemos que está bueno hacerlo y que está mal no hacerlo. Y ahí estamos esforzándonos por ser buenos, por amar, por perdonar, por servir. No es necesario ni es útil que nos esforcemos por dejar un vicio. No podemos. Ni podemos transformarnos a nosotros mismos. No podemos. Ni podemos crecer y madurar por nosotros mismos. No podemos. No es necesario ni es útil esforzarnos por eso. No sirve de nada que busquemos ayuda psicológica, conferencias de superación, de liderazgo, unciones, imposición de manos, declaraciones apostólicas. Nada, ni es necesario ni es útil. Lo que necesitamos, lo único que sí funciona, lo que Dios nos pide como primer fruto, léanlo conmigo por favor, es que permanezcamos en Él. Esta es la clave de esta enseñanza de Jesús. Esta es la más importante enseñanza de Jesús y que de repente los cristianos, aunque fue escrito hace miles de años, no la entendemos. Deberíamos comenzar a esforzarnos en la clave, en el meollo. ¿Por qué andamos esforzándonos en hacer cosas en nuestra fuerza, en nuestra carne? Y por eso fracasamos y nos frustramos, porque es nuestro esfuerzo. Y si alguno de ustedes tiene duda de lo que estoy diciendo todavía, les pongo un ejemplo clarísimo en la Biblia. Jesucristo, ya en el capítulo 25 de Mateo, cuando habló de los falsos profetas y eso, dijo así, dijo que algunos iban a llegar con Él con grandes frutos de su actuación. ¿Se acuerdan lo que dijo? Que van a llegar diciendo, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. Oiga, esos no son frutitos así de una uvita, ¿no? Son calabazotas, son sandías de 50 kilos. Esos frutos son muy grandes. Echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros. Son frutototes, ¿no? Tener iglesias, mega iglesias, salir por la tele. Esos son frutotototes. ¿Y se acuerdan qué les dijo el Señor a esos hermanos televangelistas o pseudo apóstoles y demás? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan qué les dijo? No sé ni quiénes son, amigos. No sé quiénes, de quién sabe quién predicaban, pero de mí no era. No los conozco, no están en mi lista del libro de la vida.
Eso es terrible. Y perdóneme, hicieron cosas, lograron cosas con psicología, con conferencias de liderazgo y superación personal. Lograron cosas, eran muy elocuentes, muy eficientes. Tenían un programa de culto, un performance precioso que ya lo quisieran ustedes y yo para un aniversario de la iglesia. Pero no era más que eso. Y Jesús les dijo: no los conozco. O sea que se puede manifestar cierta clase de cosas que parecen frutos, que no son, porque el que los da no está en Cristo. El primer fruto de la vida es permanecer en Cristo. Ahí andamos luchando contra los malos hábitos. Ahí andamos luchando contra los vicios. ¿Cómo quieres lograr si estás lejos del Señor? ¿Cómo quieres lograrlo si no permaneces en Él? ¿Cómo quieres vencer eso si no estás amarrado a la vid verdadera? ¿Cómo? ¿Cómo amarrado? Orando, leyendo su palabra, reuniéndote con otros cristianos, hablando con Él a cada instante. No se pierde tiempo hablar con Él cuando vas en el metro. No se pierde tiempo hablar con Él. Puedes hablar con Él hasta viendo una película de Netflix. ¿Cuál es el problema? Se puede hablar con Él a todo momento. Como yo hablo con mi esposa viendo películas. No puedo hablar con Dios, que está más cerca todavía que mi esposa de mí, está dentro de mí. No puedo hablar con Él mientras, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Pero cuando estamos lejos de Él, que Él es como un asunto de unas horas en un culto, un asunto de un ratito. No, es permanente. Somos cristianos, ¿cómo se dice? 24/7, ¿cómo se dice? 24/7, 365. Y hasta que Cristo venga, pues no sé cuándo va a venir, entonces no le pongo números, pero hasta que Cristo venga. Hermano mío, lo que necesitamos, lo único que funciona, lo que Dios pide como primer fruto es que permanezcamos en Él. Ese es el fruto. Ese es el fruto que nosotros damos. El otro, de amarnos unos a otros, porque el Señor sí dijo eso, de amarnos unos a otros, de tener paciencia unos con otros, de compartir el evangelio, ese es fruto de Él. Ese es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es la planta que es Jesús, el Dios eterno que es el labrador, Espíritu Santo, que nos influye y nos hace dar frutos, pero esos frutos son de Él. Por eso se dice el fruto del Espíritu es. Pero ¿cuál es el fruto que yo doy? Que Jesús quiere que yo dé fruto: permanecer en Él. Esa es la diferencia entre un pámpano que es cortado y un pámpano que no es cortado, que permanece en Él o no permanece en Él. De hecho, los que cortó ya no eran de Él. Por eso los cortó, porque ya no eran de Él. ¿No dice así Juan también? Juan el apóstol, en una de sus cartas: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido con nosotros. Hay ramas que no están pegadas, aunque parece que están pegadas. Hermanos míos, sigamos creyendo, sigamos estudiando su palabra, sigamos reuniéndonos con la iglesia que Él fundó, sigamos siendo sus discípulos y experimentemos el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 8 maneras de decir amor. Experimentemos el amor de Dios y experimentemos satisfacción, contentamiento, alegría, porque no son nuestras fuerzas, son Él, es Él. Yo soy rama, yo me aferro a Él y Él hace milagros. Y funciona mejor que cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas cometemos gravísimos errores. Como Abraham, que tuvieron un hijo fuera del matrimonio y hasta la fecha las consecuencias por ahí andan. Como cuando mintieron y dijeron que eran hermanos, que sí eran, pero también eran esposos y no lo dijeron. Cada vez que le queremos ayudar a Dios con nuestro esfuerzo, con nuestra astucia, la regamos. Pero cuando nos ocupamos de permanecer en Él, entonces, como fruto también de su presencia, es que actuamos con más sabiduría, actuamos con veracidad. El gran yo soy es nuestra vid, nuestro Padre es el labrador y nosotros somos ramas que compartimos el fruto del Espíritu Santo en otros. Pido a Dios con todo mi corazón que esto haya quedado claro. Hay una clase de fruto que no es nuestra, es del Espíritu Santo y que se manifiesta a través de nosotros. Pero hay un fruto que el Señor está pidiendo en esta parábola. Y no es ese del comportamiento solamente, es el fruto de permanecer en Él, creer en Él, caminar con Él todos los días. Demos el fruto de fe que el Señor nos demanda, creer, este acto de entregarnos, y seamos ramas que permanecen y dan abundantes frutos de vida eterna. Cuando estaba hablando del fruto y de evangelizar a otros y de amar, tal vez estaba siendo motivado nuestro corazón, el suyo y el mío, de ahorita que salga voy a salir a hablarle de Cristo a cualquiera. Si voy a los chupacabras o al abanico, o si voy a
al Belín, donde sea, voy a buscar la ocasión de que alguien por ahí les hablo del Evangelio para dar fruto. No hay problema, sí sería padrísimo que cada domingo, cuando salíamos de aquí, saliéramos así como invasores, ¿no? Como un ejército invasor, vamos todos como hormigas a ver a quién traemos al hormiguero. Ay, disculpen la comparación. No sería malo, pero no es la idea del mensaje aquí. La idea es de permanecer en Él. Deberíamos salir de aquí diciendo, voy a permanecer en Cristo. ¿Y qué cree? Si lo hago, el Señor me va a dar oportunidades maravillosas para hacer eso otro, pero ahora en el fluir natural de su Santo Espíritu en nosotros. No en mi esfuerzo, sino en la voluntad de Él. Y eso es más productivo que cualquier cosa. Así es como creció la iglesia del primer siglo. Así creció la iglesia. La iglesia del primer siglo no hacía campañas evangelísticas. No tenían folletos, ni tenían PowerPoint, ni esas cosas. Era la vida de ellos, era su vida. Compartían su vida. Algunos esclavos que se convirtieron al Señor Jesucristo, siendo esclavos, siendo buenos esclavos de sus amos, ganaron para Cristo a sus amos. Así sucedió en el primer siglo, el crecimiento más grande, a través del fruto, el fruto de la fe, el fruto de creer y permanecer en Cristo, que produjo otros frutos, el amor, el evangelismo, el testimonio personal de los cristianos. Hermanos míos, demos el fruto de la fe que el Señor nos demanda y seamos ramas que permanecen y dan abundantes frutos de la vida. Hermanos míos, en el sermón de hoy el Señor sí se anduvo por las ramas. De hecho, creo que el Señor es un Dios que se anda por las ramas. Siempre se anda por las ramas. ¿No está en tu casa Dios, hermanos? ¿No está contigo en el trabajo? ¿Y qué eres tú, hermano de la vid? ¿Qué eres? Rama. Y el Señor se anda por las ramas, nosotros. Eso es maravilloso. No perdamos de vista eso. Demos el fruto maravilloso de la permanencia. Permanezcamos en Él. Eso tiene que ver con discipulado. Tiene que ver con orar, leer su palabra, reunirnos con su pueblo, estar con Él a todo momento, caminar con Él, tenerlo en nuestra vida como lo más importante. Y los frutos del Espíritu Santo van a ser naturales en nuestra vida, porque no son nuestros, son de Él. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esta enseñanza a mis hermanos. Te pido, Dios mío, que sea pertinente para todos nosotros, claro para todos nosotros, Señor, y que seamos ramas que permanecemos en la vid, que es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios. Y entonces tu Santo Espíritu a través de nosotros da otros frutos, esos frutos tuyos de vida para compartir con otros. Porque eso no lo podemos hacer nosotros, Señor, es tuyo, lo sabemos. Pero nos vamos a encargar de dar el fruto que debemos dar nosotros, permanecer, caminar contigo, Señor. Y también sé que nos vas a dar vidas más felices, más plenas, vidas tranquilas, vidas en paz, vidas llenas de esperanza, de aliento, de fortaleza. Gracias, Señor, por eso. Bendice a tu pueblo, bendícenos a mis hermanos y a mí, por favor. Nos ponemos en tus manos y te pido, Señor, que bendigas a todos. Amados hermanos, no voy a hacer una invitación a levantar la mano ni nada, porque considero que es innecesario. ¿Cómo podría alguno de nosotros decirle al Señor que no a la invitación que nos da? A dar fruto. Pero el fruto que nos pide en esta enseñanza es a permanecer en Él. Ese es el que nos pide, permanecer en Él. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice Él, daremos fruto. Y dice, pedid todo lo que queráis, os será hecho. Porque nos llamó ramas, pámpanos. Ese es el fruto que quiere nosotros, nuestra permanencia en Él. Digámosle que sí. Señor, escucha nuestros ruegos. Intercedo por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.